Sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia sobre la Revolución Mexicana, un hito en la historia mundial y particularmente en la historia latinoamericana, que ha tenido sus características propias y, por cierta mirada eurocéntrica de la historia, solemos omitir. Damos mucha importancia a procesos revolucionarios como el ruso de 1917 y omitimos que aquí en Latinoamérica en 1910 se van a iniciar una serie de revueltas y de procesos sociales, políticos, institucionales, económicos, culturales fundamentalmente, que van a marcar a fuego nuestra historia latinoamericana. El proceso revolucionario mexicano, a diferencia de otros, va a carecer de ideólogos bien definidos, como por ejemplo el caso de Lenin en Rusia. Va a carecer de una ideología social bien definida. Y además va a ser una revolución dual, eminentemente popular, por cierto, con base en el campesinado, en el pueblo trabajador, en el incipiente pueblo obrero también, pero a la vez va a ser una revolución motorizada, dirigida por una élite o por parte de la élite burguesa acaudalada bajo la figura de Madero, que también va a acelerar el cambio revolucionario. Es así entonces que este proceso dual, mitad popular, mitad elitista, sangriento, eminentemente sangriento y que se va a prolongar por largos años, va a desembocar en la institucionalización de la revolución a partir del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y de la sanción en el año 1917 de una constitución progresista propia de un estado de bienestar que inéditamente a nivel mundial, podríamos decir, va a reconocer derechos sociales ampliamente, generosamente, a favor de los trabajadores, y que entonces podríamos decir que este es uno de los principales legados de la revolución. Ahora bien, he convocado para esta conferencia a tres colegas de México, colegas respetados y en algunos casos con los que me une una amistad, para que me ayuden a comprender este proceso revolucionario más allá de la documentación existente, de todo el material que podamos recabar, la propia perspectiva mexicana contemporánea respecto de lo que fue la revolución. Es así entonces que vamos a escuchar en diferentes aspectos que vamos a ir tocando, fragmentos de las entrevistas que les he realizado a Alejandra de la Rosa, a Miguel Valenzuela y a Jorge Vargas. Podríamos decir que esta historia tiene su antecedente inmediato en la lucha contra el porfiriato. Esto es muy importante destacar porque estamos hablando de la dictadura de Porfirio Díaz, que se va a extender, se va a prolongar entre los años 1876 y 1911, gracias a la sistemática falsificación del sufragio, gracias a la falta de transparencia en el proceso electoral, las elecciones fraudulentas, y con la ayuda del capital norteamericano también el descubrimiento de minas de plata en aquel entonces, la explotación de los primeros pozos petroleros, que van a dar lugar a que se consolide el régimen de Porfirio Díaz, denominado porfiriato, y que a la vez se pueda llevar a cabo una modernización del aparato estatal, sobre todo en su faz económica. Pero claro está que las diferencias sociales eran notorias y profundas.
el pueblo trabajador y el primer incipiente sector obrero van a quedar excluidos de esta prosperidad, y sobre todo es de notar que el indio campesino va a continuar casi en un régimen de esclavitud. Va a continuar siendo explotado por los grandes latifundistas. Más aún podríamos decir que la dictadura porfirista significó la desaparición de las primeras tierras que habían sido cultivadas por los indios, por los pobladores autóctonos, que van a pasar a formar parte de las manos privadas. Estas tierras se denominaban como ejidos. Es decir, tenemos concentración de la tierra por parte de grandes hacendados, por un lado, fraude electoral por el otro. Las puertas, tanto desde lo económico como desde lo político, van a estar cerradas para la gran masa, para la mayoría de la población. Es entonces que hasta 1910 México estaba dominado, podríamos decir, por un régimen oligárquico, terrateniente, que explotaba a su vez a una inmensa masa de jornaleros desposeídos de bienes y fundamentalmente de derechos. Por eso decíamos que uno de los principales legados de la Revolución Mexicana va a ser el reconocimiento de derechos sociales. Pues entonces, el porfiriato es el punto de inicio de la revolución. Por tanto, va a significar un primer cambio en el aspecto político, en lo que hace al sufragio. Dicho esto también, podríamos decir que este fantasma del comunismo que para Marx en 1848 rondaba por Europa, y que todas las viejas potencias de Europa, va a decir Marx, se han confabulado contra el fantasma del comunismo, el Papa, el zar, Metternich, Quissot, radicales franceses, policías germanos. Va a decir Marx, el fantasma que recorre Europa es el comunismo. Pues bien, también podríamos decir que en cierto aspecto el proceso revolucionario mexicano va a tener un trasfondo ideológico marxista. ¿Cuánto tiene que ver ese proceso revolucionario con cómo se fue formando el Estado mexicano? Así que bueno, te escucho con mucha atención. Yo empezaría a postularles la idea de hay que entender primero qué fue esa revolución, porque si atendemos al inicio, es decir, si nosotros nos ubicamos en 1910, en el verano de 1910, no tenemos a ciencia cierta escuchar que va a haber una revolución, que va a haber un levantamiento, que va a haber una idea conjunta de todos contra el régimen. Sí hay muchos estallidos, sobre todo desde la parte ideológica, porque recordemos que es una etapa en la cual a nivel internacional las ideas del socialismo, las ideas expresadas por Marx en sus documentos que fueron traducidos a la acción, ¿verdad? Por diferentes líderes, por diferentes carismas a nivel mundial. México va a ser parte de ese proceso. Entonces, cada quien va a entender de alguna manera las ideas marxistas para conveniencia de su propio proyecto ideológico. Empezaron a leer los hermanos Flores Magón. Bien, que precisamente, los hermanos Flores Magón, pero no bajo un argumento en sí de gobierno, sino un argumento de los trabajadores como tal. Es decir, esta idea marxista inicial de socializar los medios de producción en los hermanos Flores Magón quedó muy arraigada, porque ellos sufrieron, al igual que los hermanos Cerdán y otras masas sociales de México, sufrieron este cambio que México tenía de pasar de una sociedad agrícola a una sociedad semi-industrializada. En la época final del porfiriato, hablo de los años, a partir, del siglo XX, los primeros 10 años, la clase media va creciendo porque es una clase urbana, una clase que se dedica al trabajo en la burocracia, al trabajo en las oficinas, las primeras, digamos, grandes almacenes de comercio, todo esto, ¿no? Pero también va creciendo una población dedicada al trabajo obrero, a ese trabajo que puntualiza muy bien Marx en sus escritos, ¿no? Y que es explotado indebidamente, bajo la visión de la plusvalía. Esta parte con la cual el productor, el empresario, el burgués, lo dice en sus términos, ¿no? Se queda con la mayor riqueza
de la producción. Entonces, van haciendo una idea ideológica contra el régimen. Ahí está. Ahí está don Carlos. Habría que ponerlo acá, presidente de México y Marx. Los hermanos Magón estaban en la Ciudad de México, pero los hermanos Magón empiezan a escribir en un periódico, en el Imparcial, y luego son perseguidos, igual que los hermanos Cerdán, que estaban en Puebla. Empiezan a ser perseguidos por sus editoriales, unos editoriales muy... O sea, que eran intelectuales, eran de clase alta, digamos. No. Eran de clase media, pero formados. Esta clase media que va cambiando la clase media inicial del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Esta clase media ya es educada, ya tiene correspondencia internacional. Entonces los Flores Magón se van a un autoexilio. Algunos dicen que fue oficial, otros no logran documentarlo adecuadamente. Yo opino que fue un autoexilio, bueno, un exilio voluntario. Se van a Los Ángeles, protegidos por la Unión Internacional de Trabajadores, ¿sí? La famosa World Perdón, Miguel, ¿ellos qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Los hermanos Flores Magón se dedicaban básicamente a la prensa a través de los edictos que desarrollaban. Ellos eran la parte intelectual de esta ideología. ¿Y esos primeros obreros a qué se dedicaban ahí en la zona media del país? En el DF. Las industrias fuertes de México en ese momento eran lo que se dedicaban al proceso del producto minero, a lo que era la producción de energía, sobre todo la electricidad en estas grandes hidroeléctricas. Bien. Había una incipiente producción industrial, producir artefactos, herramientas, equipos. Entonces, la industria iba creciendo, pero era una industria no tanto de capital nacional. El mayor capital seguía siendo el extranjero, dado por las facilidades que el régimen... Estados Unidos, básicamente. Daba. No, básicamente la gran inversión de estas épocas era inversión europea. Era inversión inglesa, sobre todo inglesa, neerlandesa, y inversión también de Francia e inversión en ese momento de Prusia, ¿no? De esta parte alemana. Y también importaban mucho el financiamiento y la industria americana, pero no era el principal inversionista. Los principales inversionistas eran los ingleses, todavía en ese momento. Hay dos escenarios más bien, el norte y el sur. La historia está contada a partir del centro del país, que es la Ciudad de México. Entonces toman mucho peso a la parte agraria de la tierra, tierra y libertad, el lema de Emiliano Zapata. Pero hay una parte, la obrera, que es igual de importante que la parte del centro sur, la agraria, que no se toma, a mi punto de ver, y como me dedico al derecho laboral, no se toma tanto en cuenta. Y me parece que son las dos grandes logros de la Revolución Mexicana. En el centro sur, repartir la tierra, pero en el norte estamos hablando de semidesierto y una parte de desierto donde la agricultura no florece. Entonces o son tierras ganaderas o son industrias. Entonces, la parte obrera me parece sumamente importante de resaltarla o de valorarla en el contexto previo a la Revolución Mexicana. En el norte pugnaban por derechos laborales. Hubo dos grandes huelgas, una de Cananea y la otra me parece que es de Río Blanco, en el noroeste, que fue como el parteaguas de esta lucha obrera. Y bueno, en el contexto del centro y sur era otro totalmente diferente. Estábamos hablando de latifundios, estábamos hablando de haciendas. De la Ciudad de México para abajo es el sur. El punto medio de extremo a extremo de la República, supuestamente la mitad del país está en Aguascalientes. Pero decimos a partir de México hacia la Ciudad de México hacia el sur se pudiera considerar como el sur. Ojo que no quiere decir que no haya agricultura en algunos países del norte o que no haya industria en algunos países del sur. Las hay, pero digamos... En el sur lo que teníamos era agricultura. Sobre todo, predominantemente agricultura. Latifundios y campesinos. Sí. Y en el norte, en la zona de Durango, o sea, la zona de Pancho Villa, ¿qué había? ¿Industria de qué? Sobre todo minería. Claro, exacto, minería. Sí. Y la revolución empieza abajo.
En dos puntos. Uno del parteaguas es la huelga de Cananea, que es Cananea Sonora, que está en el noroeste. Y abajo, bueno, ya traían este sesgo, tiendas de raya, estar totalmente endeudados, no tener tierras, sembrar una tierra cultivar una tierra que no les pertenecía. Madero estaba sus tierras estaban en el límite de Texas y Coahuila, entonces hay quien dice que era coahuilense y hay quien dice que era tejano. Era una persona de mucho dinero, terrateniente, y bueno, hay una aspiración política de ser presidente de la República y es cuando empieza a alzar la voz, que incluso estuvo preso, me parece que en San Luis Potosí, porque es lo que hace el plan de San Luis, porque quería ser presidente de la República. Ahora, fíjense ustedes que Porfirio Díaz decía que los mexicanos no le tenían miedo a la opresión ni al servilismo, no le tenían miedo a la tiranía, le tenían miedo a la falta de pan, de casa y de vestido, y a la dura necesidad de no comer o sacrificar su pereza. También decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Para algunos, el punto de inicio de lo que va a ser la ruptura del porfiriato, justamente en una entrevista al periodista James Creelman, algunos entienden que allí podemos ver el origen psicológico de la revolución, por el efecto que estas palabras tuvieron sobre la élite mexicana. En esta entrevista, lo que va a decir Porfirio Díaz es: no tengo deseos de continuar la presidencia. Esta nación está lista para su vida definitiva en libertad. Fíjense ustedes que Porfirio Díaz aquí lo que hacía era insinuar que la reelección, llegados al año 1910, podía prescindir de la reelección. Después decía, puedo con toda sinceridad decir que el servicio no ha corrompido mis ideales políticos y que creo que la democracia es el único justo camino del gobierno, aun cuando llevarla al terreno de la práctica sea posible solo en pueblos altamente desarrollados. Aquí otra vez la cuestión del desarrollo económico primero y luego el desarrollo político, que va a estar tan en boga durante el siglo XX en Latinoamérica, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, justamente cuando las dictaduras latinoamericanas van a justificar la falta de democracia en el desarrollo económico. Esto que muy bien Guillermo Dolen entre nosotros calificó como Estado burocrático autoritario. Muy bien, entonces aquí Díaz muestra cierta debilidad, se muestra, digamos, receptivo a poder dejar el poder, y justamente el eslogan de Ignacio Madero, el ala intelectual de la revolución, del primer proceso revolucionario, va a ser sufragio efectivo, no reelección. Pues entonces, Francisco Ignacio Madero, que nace en 1873 en la Hacienda del Rosario, ubicada en Parras de la Fuente, en Coahuila, empresario, político, revolucionario, lo que va a hacer en 1908 es publicar un libro titulado La sucesión presidencial en 1910. A partir de allí va a involucrarse activamente en la vida política y 2 años después va a ser elegido candidato a la presidencia por el partido antirreeleccionista y encarcelado por la dictadura de Porfirio Díaz. Luego de un grave fraude electoral, se va a declarar a Porfirio Díaz como presidente nuevamente, y Madero
decide iniciar el proceso revolucionario, decide pasar a la acción. Y es así que él prepara el plan de San Luis para el 20 de noviembre de 1910. El plan de San Luis Potosí decía, entre otras cuestiones, que tanto el poder legislativo como el judicial están completamente supeditados al ejecutivo, la división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos, los derechos del ciudadano, solo existen escritos en nuestra Carta Magna, pero de hecho en México casi puede decirse que constantemente reina la ley marcial. Está denunciando la dictadura. Por otro lado, también lo que va a decir Madero en el plan es: el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad en las últimas elecciones y, queriendo emplear sucesivamente los recursos que ofrecen las leyes de la República en la debida forma, pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados, a pesar de que no reconocían dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que, no siendo sus miembros representantes del pueblo, solo acatarían la voluntad del general Díaz, a quien exclusivamente deben su investidura. El pueblo, que es el único soberano, va a decir Madero, también protestó de modo enérgico contra las elecciones en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República. Esta situación violenta e ilegal no puede subsistir más. Vemos aquí cómo de las ideas pasamos a la acción. Dado que me lancé a la lucha democrática y que el general Díaz no acata la voluntad de la nación, dado que las puertas del sufragio popular están cerradas, convoca a los conciudadanos a que tomen las armas y derroquen al gobierno del general Díaz. No es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino para salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera, continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la banda oligarquía científica, que sin escrúpulos y a gran prisa están absorbiendo y lapidando los recursos nacionales. Si permitimos que continúen en el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra, envileciendo y dejando ignorante al pueblo. Ahora bien, aquí tenemos entonces a otra gran vertiente revolucionaria representada en la figura de Madero. Por ejemplo, en una de sus ediciones, uno de los hermanos, Ricardo Flores Magón, convocaba a los industriales y pequeños empresarios mexicanos a resistir la monopolización extranjera y los altos impuestos. Por supuesto, siempre estaba presente la crítica política a la reelección indefinida. Decía Ricardo Flores Magón: todos esos ferrocarriles matan toda la industria y todo el comercio, porque por su alta tarifa de fletes, las empresas ferroviarias ganan la utilidad que podrían percibir el comerciante o el industrial. El resultado va a ser su encarcelamiento y luego su extradición. Ambos hermanos van a ser extraditados, van a ser expulsados del país. Por otro lado, también fue importante la utilización de la caricatura política para atacar al porfiriato. También esta caricatura, que va a ser considerada agraviante por el régimen, va a ser motivo de clausura y persecución. Pero tenemos allí un gran anclaje ideológico de la revolución en los hermanos Flores Magón, que van a insistir en la inequidad política y económica del porfiriato. ¿Qué va a pasar entonces luego del plan de San Luis Potosí, que tiene la consigna sufragio efectivo, no reelección,
y que va a estar firmado el 5 de octubre de 1910. ¿Cómo se activan políticamente esas masas incultas o analfabetas? Porque estos eran ¿Sí? sectores instruidos que se manejaban a través de la palabra, pero no solamente a través de la palabra, no, sino a través de imágenes, de caricaturas. De mucha imagen y ¿Y cómo se empiezan a surgir. difundían? ¿Cómo el campesino cómo veía esa imagen? Tenemos nosotros un personaje muy conocido que se llama José Guadalupe Posada. Posada tiene su iconografía está muy definida en la calavera. Sí. Entonces las famosas calaveras de Posada que mostraban a la calavera riéndose del régimen, burlándose del presidente. Hay una caricatura, bueno, una caricatura de esas políticas donde sale como calavera Porfirio Díaz, ¿no? Con todos sus uniformes. ¿Dónde se difundían? ¿En los almanaques o sí, en los almanaques. Sí. Así es, digamos que de manera furtiva, era como el grafitis de hoy en día, ¿no? Claro, como el meme de hoy en día, ¿no? Un meme sí, era. Claro. Sí, así es, lo pegaban en las paredes públicas, lo tiraban en los panfletos, había en las noches las imprentas de ese momento, pues imprimían y órale, a sacar el aviso. El asunto era difundir esa inconformidad. Entonces, van creciendo estos liderazgos, digamos, naturales, ¿no? Por la misma insatisfacción y por estar contra el régimen, pero se ocupaba una idea y esta idea primordial la va a tomar precisamente Madero. Todavía no hay un liderazgo popular como tal, hasta que va a aparecer la figura primero de Zapata. Y Zapata calma, sí, Emiliano Zapata, pero Emiliano Zapata tampoco es un pobre, es un capataz que veníamos hablando de que la familia Madero ha sido desde el 1700 y feria más o menos, de las familias más ricas del país. Entonces, Madero invirtió toda su fortuna en esta cuestión, ¿no? En poder desarrollar una estructura, pero básicamente ideológica, no tanto armada. Se le van a ir juntando campesinos disconformes, otros compañeros, algunos, no tengo el dato certero, pero algunos mandos militares importantes que lo van a empezar a instruir en esta parte militar, en esta parte de la guerra como tal, pero sin pensar en un derrocamiento violento, simplemente en demostrarle al gobierno en su momento que pudiera haber un derrocamiento muy violento si el gobierno no abre la elección como tal. Para esto Madero se apunta como candidato a la presidencia contra el candidato oficial que era Porfirio Díaz y evidentemente va a perder la elección, de acuerdo a los conteos, ¿no? Pierde la elección, él está inconforme y bueno, sigue este problema. Después viene el levantamiento en Juárez y curiosamente cuando se da el levantamiento en Juárez, también hay levantamientos en otras partes de la República, pero se nota mucho, se da a notar mucho el levantamiento de Madero como esta parte impulsora o esta parte en la cual nos instruyen a todos los mexicanos que allí empieza la revolución, por así decirlo, oficialmente, ¿no? Entonces, el movimiento de Madero va a jalar a Zapata y después va a jalar al norte, que va a ser precisamente la aparición de Francisco Villa. Francisco Villa va a ser otro caporal, tampoco vivía en la pobreza extrema, claro, pero él tenía también cierta formación, tenía cierta ideología, la va a aprovechar y se va a unir. Entonces ya tiene Madero los dos frentes cubiertos, el frente norte y el frente sur. Hay que entender esta idea de Madero, insisto, como una idea muy, muy idealista. A Madero una de las grandes suertes fue que Porfirio Díaz pues renuncia, se va a Europa, se va al año siguiente, en el 911. Todavía no están dadas las primeras grandes batallas, estas desafortunadas masacres que se dieron, es decir, la lucha revolucionaria como tal, no se da en esta etapa de Madero. Se dan rebeliones, se dan este asalto, por así decirlo, a Ciudad Juárez. Te comentaba que en el asalto a la Ciudad Juárez, por ejemplo, los que vivían en El Paso, Texas, ponían sus sillas, ¿no? Ponían unas gradas, iba un señor allá a venderles cerveza, a venderles botana, y miraban al otro lado del río los balazos, escuchaban los cañonazos, se miraba la polvadera de la corrida de caballo, o sea, a ese modo. Claro, hay que entender que las rebeliones armadas de hace 100 años no son lo mismo que las que podemos ver hoy en día. Madero aparece y le aplica una ideología que que la mayoría va a compartir y se unen en la lucha con él. Pero la idea de Madero la dejó plasmada en su plan de San Luis, era sufragio efectivo, no reelección. Zapata tiene un encuentro con Madero y allí Madero yo escucho bien. Bueno, ahí está. Yo escucho bien. Madero negocia con Zapata
el apoyo a cambio de que en cuanto tenga el poder, ¿sí? Va a trabajar el reparto de tierras, principalmente en el estado de Morelos, que es donde radicaba Zapata. Y el estado de Morelos es muy sui generis en esta historia porque representa el área donde hay las haciendas más ricas, porque son haciendas azucareras. Recordemos que hace 100 años, ¿verdad? Hace más de 100 años, perdón, el negocio del azúcar era un negocio de apogeo, de abolengo, generaba mucha riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega al poder Madero, pues se le vienen muchos problemas. Sobre todo el principal problema para Madero siendo presidente es que no logra el reconocimiento de los Estados Unidos. Lo está negociando, está pendiente, todavía no hay un convencimiento total. Se percibe, sí, Estados Unidos lo percibió, el cuerpo de embajadores lo percibió, los poderosos del momento lo percibían. Era un presidente muy débil. Y evidentemente, como lo comentas ahorita, doctor, Madero traía la idea de una elección limpia, una elección libre. Pero, ¿y luego qué? Como que no logró definir Madero eso. Y se perfiló su debilidad en términos de programa, en términos de lucha, y nada más quedó como un ideólogo más. Entonces, esta debilidad... Podríamos decir que se quedó en el aspecto político y no avanzó sobre el económico. Exactamente, pudiéramos tomarlo desde ese punto de vista, exactamente. Pero acotando en este escenario, no hay una lucha igual desde que Porfirio Díaz está en el poder, desde 1887. ¿Por qué? Porque antes de Porfirio Díaz hubo otro gran periodo de lucha, pero una lucha diferente, que fue la guerra de reforma, la guerra contra el imperio de Maximiliano, contra la intervención francesa. Es muy distinta la lucha que va a haber en 1910. ¿Cómo le podría decir? A ver si el maestro está de acuerdo conmigo. Tanto Villa como Zapata eran, digamos, tenían un sentido de la justicia, pero no tenían esa formación ideológica de lecturas, pero sí tenían un sentido de justicia que obviamente quedaba muy, muy de acuerdo con... Por ejemplo, en la Revolución Rusa tenemos a Lenin como gran intelectual, ¿no? Es claro esto. Lo que yo veo en el caso de México, por lo que ustedes me están contando, no hay un liderazgo ideológico claro de un líder ideológico, no solamente la acción, sino... Bueno, podría ser Madero, pero Madero quedó en una cuestión reformista, electoral. Madero fue esta parte, y yo sí atino a validar el nombre, ¿no? Él sí fue el apóstol, por así decir. Fue el primer ideólogo que recabó esta inconformidad popular. Aparte era muy honesto, ¿no? Era una persona honesta y sí, leal, y digamos, honrado, uno se da cuenta, ¿no? Que es desinteresado, diría yo, desinteresado. Perdón, adelante. Esos términos es correcto. Después de la decena trágica, con la desaparición de Madero, se vuelve un caos, la condición política, la condición militar, la condición social. Es cuando, yo digo, empieza realmente una revolución, pero una revolución dispersa, cada quien quiere tener su bando, cada quien quiere ganar su lado, y empiezan este juego pues, de traiciones, de problemas. Un caso muy claro para ilustrar esta condición. Nosotros aprendemos en la escuela cuando estamos jóvenes o jóvenes, adultos, adolescentes, vemos que nuestros héroes son Zapata, Madero, Villa, Obregón, ¿sí? Y Carranza. Bueno, nada más Zapata y Obregón medio se entendían, pero también tenían sus intereses propios. Pero entre los cinco personajes que menciono, no había una ideología compartida, ni mucho menos un interés por trabajar en conjunto. Todos eran enemigos, por decirlo de alguna manera. El Estado mexicano, después de las políticas del nacionalismo revolucionario, los va a unificar y nos los va a entregar, fíjense bien, heroificados. Los vamos a identificar como nuestros grandes héroes de la revolución, que se juntaron para romper el antiguo régimen. Ese es el discurso oficial, pero realmente entre ellos fueron las traiciones. Venustiano Carranza entra a la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914 y asume el poder ejecutivo. Luego va a convocar a una convención entre revolucionarios para dirimir diferencias, y allí villistas y zapatistas van a, digamos, confluir momentáneamente,
en la Ciudad de México. A la par se van a iniciar sesiones de la Convención Soberana Revolucionaria en Aguascalientes, con asistencia de villistas, zapatistas y demás fuerzas revolucionarias. La convención va a nombrar un presidente provisional y va a ser Eulalio Gutiérrez. Fíjense ustedes la dinámica de la revolución, tan contradictoria y tan violenta, ¿no? Venustiano Carranza va a ser el aglutinador que va a impulsar la reforma constitucional. Es así que el 5 de febrero de 1917, Carranza va a llevar a feliz término la idea que traía en mente desde el inicio de la revolución, que era una nueva constitución. La nueva constitución en la que convergieron las demandas sociales, políticas y económicas que habían dado sustento ideológico a la lucha armada. Podemos destacar los artículos sobre la Constitución, podemos destacar los artículos sobre la educación, el derecho a la tierra, la reivindicación del suelo y el subsuelo como propiedad originaria de la nación, la cuestión obrera, la relación Iglesia y Estado. Mostraban una legislación propia de un estado de bienestar, nacionalista, moderna y vanguardista en la cuestión social. Es decir, en México van a hacer un nuevo modelo constitucional, aún hoy reconocido como tal. Es entonces que la Constitución Política de los Estados Mexicanos es un gran logro del proceso revolucionario. Sobre todo Obregón mandó, bueno, se especula mucho, no hay comprobación, por supuesto, que mandó matar a Carranza. Carranza mandó matar a Villa, ¿sí? A Zapata lo mandó matar también Carranza. A Obregón lo va a matar gente que le echa la culpa a la religión, pero ya había todo un complot contra él porque iba muy fuerte para muchas cosas, ¿no? Iba a su reelección. Entonces, esta condición de la heroificación va a ser muy importante porque allí van a hacer la Revolución Mexicana. Sé, por ejemplo, que en mi pueblo, en Sabinas, hay un museo porque ahí vivió, ahí estuvo y fue a la casa de Pancho Villa y se hizo museo. En el sur, en Morelos, porque ahí viví los últimos 10 años, en Cuernavaca, sí hay toda una cultura de enaltecer a Emiliano Zapata. Todo gira en torno de Zapata, así que sí, hay calles que se llaman 10 de abril, que fue el día que lo mataron. Hay fiestas, también hicieron algo como muy, muy turístico que se llama la Ruta de los Conventos, te la súper recomiendo cuando vayas, que es Anenecuilco, Tlaltizapán, todo lo que es donde el recorrido de Zapata. Zapata nació en Anenecuilco y murió en Chinameca, por ejemplo. Las haciendas, el fuerte, no sé cómo llamarlo, porque no es muy grande, donde lo mataron, ahorita es museo. Entonces, eso sí está como muy presente. De hecho, no tenemos el lema, cada 10 de abril festejamos, Zapata vive, la lucha sigue. Pero eso en el norte no sé cómo se vive. También el norte es muy, muy grande. Entonces, no sé si alcance en todos los puntos donde estuvo lo celebren. La verdad que no te sé decir. Pero en Morelos sí, Morelos está súper presente Emiliano Zapata y la familia de Zapata. Creo que ahorita todavía ha de estar ya muy, muy, muy mayor el nieto de Zapata. Y cada tanto se hace ver. Así que... ¿Cuáles fueron los principales logros de la revolución? ¿Cómo los podríamos resumir? En el norte, bueno, fue una constitución que estuvo trabajando también coahuilense, Venustiano Carranza,
el centauro, no, el centauro del norte, el varón de Cuatro Ciénegas. El centauro del norte era Villa. El varón de Cuatro Ciénegas, porque el pueblo donde nació es Cuatro Ciénegas, Coahuila, que fue el constitucionalista con la que trabajó con la Constitución de 1917. Para mí fueron los derechos sociales que se plasmaron, tanto derechos laborales, sindicales y agrarios. Hubo una repartición de la tierra, o se dijo que la tierra se iba a ser repartida. Otro lema, la tierra es para quien la trabaja, también que se dice que es de Zapata. Y eso fue, plasmar una constitución con pionera en derechos sociales para estos dos, sobre todo estos dos colectivos, el obrero y el campesino. No, fue algo muy interesante que se plasmó la constitución, pero no fue hasta los 30, cuando estuvo en el poder un gobernante bastante socialista, que fue Cárdenas, que hizo esa repartición de la tierra, porque quedó en la Constitución, pero en estas pugnas entre un presidente y derrocamiento y lo asesinan y viene otro, el que realmente hizo eso fue Cárdenas, repartió la tierra. Y bueno, se vinieron unas reformas con Salinas de Gortari, que eso también, muchos años después, lo que también ya no se dice, me parece que lo comentaba en la clase, fue el pionero en derechos sociales, pero nos quedamos ahí. Ya después no hubo más. En el 92, con Carlos Salinas de Gortari, cesó la repartición de tierras, porque se venía unas reformas también un poco en esta onda neoliberalista. Dijo que ya toda la república estaba repartida, que ya no había tierras más que repartir, y cesó esta repartición. Se vino una reforma, la reforma agraria, y bueno, cambiaron también en derechos laborales, cambiaron muchas cosas. Ahora los que cotizamos para una jubilación, cotizamos los que empezaron a cotizar antes de la reforma, que fue esta reforma integral del 92, y los que cotizaron después de la reforma. En esta no retroactividad del derecho, los que empezaron antes del 92 tienen una base para cotización distinta a los del después del 92. Así que... ¿El papel de la mujer en la revolución? Ay, mira, hay dos... Más allá de las Adelitas y como acompañante, ¿no? Pero, ¿qué me decías? ¿Que hay dos? Sí, te iba a decir Adelita y Valentina, que eran como las compañeras, o las dos compañeras de guerrilleras, vaya. No recuerdo nadie más así como trascendental. A ver, vemos una foto de esta Adelita con sus cananas llenas de balas. Estaban en la lucha. Se dice también que, bueno, cuando iban de pueblo en pueblo, se iban llevando mujeres para ser compañeras, pero para cocinar y para cuestiones más domésticas. Pero las que más figuraron fue Valentina y Adelita. Pero tampoco se habla mucho de ellas. En México no se habla de ellas, más que la figura y tienen sus corridos, por supuesto. Si Adelita se fuera con otro, y Valentina, pero no se profundiza, al menos no en la literatura común. O sea, que no sea alguien que investigue a fondo no sé, para una tesis. ¿Se institucionaliza la revolución con Cárdenas? No, se va a institucionalizar, con Plutarco Elías Calles a través del Maximato. Estamos hablando de 1928 en adelante hasta el año 36, cuando entra Cárdenas. Ajá. Bien. Pero Cárdenas va a retomar ese legado, digamos, institucional, ¿o no? Sí, claro, lo va a usufructar, tomando en cuenta que ya tenía instituciones armadas.
utiliza el corporativismo, ¿sí? Para trabajar toda esta idea política y mantener en el poder al partido político que ya habían ellos desarrollado como idea civil, por así decir, de la revolución. Yo creo que como historiadores lo que estamos buscando es una mirada crítica. No pudiéramos tener una mirada realista porque realmente pues ninguno estuvimos allí, ¿no? Tampoco ya no hay testigos de esos hechos. Lo que tenemos son diferentes versiones en partes militares, en reportes de prensa, en las crónicas de sobrevivientes, en diferentes documentos y sobre todo los hechos, ¿no? Estos hechos que la Revolución Mexicana va a ser de los eventos históricos más documentados de la historia mundial. Hay miles de fotografías, documentos, testimoniales, ya hay filmación, ya... Y días después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la revolución! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Francisco Villa! Villa y Zapata, asomados a los balcones de palacio, contemplaban parte de sus tropas mientras llegaba la hora del banquete que se sirvió en su honor. Zapata, Eulalio Gutiérrez, Villa, Vasconcelos, el doctor Silva ocuparon en la mesa los sitios principales. Frente a la tumba de Madero, Villa se conmovió con el recuerdo del primer presidente de la revolución. Poco tiempo después, mientras Zapata abandonaba la Ciudad de México, el tío Luis me recriminó el haber tomado el partido de Carranza y tuvimos un altercado. Nos separamos como enemigos. Las ideas nos habían dividido. Ya hay cine para eso y hay vestigios pues por toda la República. México es un país muy extenso que tiene vestigios de esta etapa revolucionaria, pero lo trascendente para todos estos, digamos, insumos históricos va a ser el discurso del nacionalismo revolucionario. Es decir, tenemos que hacer un gran cuadro que marque qué fue la Revolución Mexicana. Bueno, un gran marco que nos diga, todo esto se llamó Revolución Mexicana, nos dio un nuevo país, nos dio nuevas instituciones, entre ellas el ejército, nos dio algo que nos rige, una constitución, que ya no es la misma, la actual, la del 17, por supuesto, pero esta parte del nacionalismo revolucionario es la que realmente va a perfilar y va a ser la revolución que hoy en día conocemos, pues aquí y en otros países, ¿no? Lo vamos a decirlo así. De hecho, ahí creo que mucho contribuye a la polémica y el mito el hecho de que la salida de Porfirio Díaz, que fue, digamos, voluntaria, porque podía haberse sostenido a sangre y fuego, alimenta ese mito y esa polémica de que fue un gran presidente. Yo la verdad tengo muchas dudas porque hay muchas muestras de que no. Yo creo, es mi opinión muy personal, maestro Miguel. Porfirio Díaz, si hubiera salido en 1900, sí hubiera quedado como un héroe. Podríamos decir que la revolución termina de institucionalizarse en el periodo de Lázaro Cárdenas, presidente constitucional, desde el 30 de noviembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940, ese sextenio en el que se va a consolidar la institucionalización del Partido Revolucionario Institucional. Bajo el gobierno de Cárdenas, las siglas PNR cambiaron por las de PRM, Partido de la Revolución Mexicana.
Cárdenas va a dotar al sistema político mexicano con una serie de pilares ideológicos que con el tiempo se convirtieron en paradigmas del México moderno. El más importante fue el llamado nacionalismo revolucionario, vinculado en todos los sentidos a la defensa de la soberanía nacional frente a la amenaza continua y constante del exterior, particularmente de Estados Unidos. El nacionalismo revolucionario se va a materializar en uno de los acontecimientos más significativos de la historia mexicana del siglo XX, la expropiación petrolera. También este presidente va a iniciar un reparto agrario, otra de las reivindicaciones de los líderes revolucionarios identificados con este proceso, como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Por otro lado, podríamos decir que aquí tenemos el gran logro de la Revolución Mexicana, el de estructurar un sistema político que le va a permitir al partido oficial mantener el poder por el resto del siglo XX. Y que además lo que va a producir es una carta constitucional reivindicada hasta nuestros días. Claro que el precio fue alto en términos de sangre, en términos de vidas humanas, por supuesto. Luego se va a formar un sistema un sistema de partido único, el PRI, que también va a ser una suerte de Estado autoritario. Pero lo que nos queda de todo este proceso revolucionario es la lucha por la justicia social, la reivindicación por una sociedad más justa. Nos vamos con esa reflexión. Hasta la próxima.